pasa siempre. Gracias que me lo recuerda siempre. Bueno, empezamos. Sí, tienes razón. Capítulo 5. Creo que estamos grabando, ¿cierto? Entonces, vamos a juntar un documento que se llama Preguntas y Problemas del capítulo 5. Documento capítulo 5, Problemas resueltos, conductores y eléctricos para práctica. Y un trabajo 3, que es estudiar los documentos, comparación de eléctricos, conductores y semiconductores, damos un repaso. Y hay un problema, ya que estaba adelantándome nada más, estoy comentando qué es lo que vamos a hacer en esta parte. Resolver un problema que hay ahí. Y luego también, algo que voy a comentar ahorita, que es sobre la corriente eléctrica. Yo sé que muchos dirán, pero la corriente eléctrica yo lo conozco. Bueno, pero les estoy dando nuevo, el valor agregado del curso es que estoy hablando de las normas, la norma 80006 y ese que es algo nuevo para ustedes. Como ingenieros uno trabaja con normas, no es que yo me voy al libro de texto de física, el SIGWI, y lo que decía el SIGWI es tanta palabra. No, hay que desechar ya eso, ustedes ya son grandes, ya ahora vamos a usar otros conceptos, ¿de acuerdo? Entonces usamos una norma para ubicar qué dice la norma vigente, a ver si estamos usando bien la escritura de símbolos, de las unidades, etcétera, ¿ok? Entonces el trabajo 4 va a ser analizar una práctica que yo les voy a asignar el jueves, ¿okay? Práctica en laboratorio sobre movilidad y densidad de portadores de carga con semiconductores para el viernes 3 de septiembre, ojo las fechas. Pues para el jueves 2 de septiembre vamos a entregar la tarea del capítulo 5 que yo creo que ya la había asignado. Lo pueden revisar. Vea que no está disponible todavía, ¿cierto? Pues estamos con un pleito porque estamos con una fecha anterior. ¿De acuerdo? Si alguien tiene alguna consulta o duda, me va diciendo, me voy moviendo. ¿Se ve esto aquí? Estamos en corriente y densidad de corriente. ¿De acuerdo? Ese es el capítulo 5. Este es el material que yo les asigné para que lo lean. Comparación de eléctricos, conductores y semiconductores. Se habla de materiales. Este es el documento de la norma. La veamos aquí. IS 80006. Recuerden que lo que tienen que hacer ustedes es hacer como un resumen, un comentario. Y como les digo, yo creo que esto ustedes no lo han visto, porque eso es nuevo. Yo ya de física soy un experto en electromagnetismo. No, se van a dar cuenta que no son expertos todavía. Por eso se da electromagnetismo en la carrera. Para que ustedes peguen contra un muro ahí y digan, carajo, sí, nunca me lo han explicado. Entonces tenemos cómo se define el ampere y demás, que ya lo vamos a retomar. Y aquí está el libro. Yo no voy a seguir el libro exactamente, simplemente se me ocurrió ponerlo por algunos conceptos materiales que hay ahí. Es bastante denso este capítulo 5. Espero que ya lo tengan. Y por aquí esta es la guía del capítulo 4. Ana, ¿estás ahí? Espero que Ana Torre. ¿Cómo fue? Sí, profe. Esta es la guía del capítulo 4. Entonces, ustedes tienen que leer la guía. Yo les digo qué es lo que tienen que hacer. Y en cada clase yo cubro materia, resuelvo algunos problemas, hago algunas cosas. Y ustedes tienen que hacer, pues trabajo de leer el capítulo. Es lo mínimo que yo les solicito. ¿De acuerdo? Entonces, en el capítulo 5 hablamos de corriente y densidad de corriente. Vean qué importante ahora la corriente eléctrica, ¿verdad? Y la densidad corriente, aquí hacemos un repaso. Hoy vamos a cubrir, tal vez hasta esto, J, y hablar de los conductores para dejar semiconductores, aisladores y las condiciones de frontera o algo parecido a qué pasa cuando un conductor con un dieléctrico o un conductor con un conductor, cómo es la transferencia del campo eléctrico o una continuidad de la influencia de los portadores de carga eléctrica. Y eso es parte importante en este material. Creo que eso no se ve en física. Si alguien me puede realimentar, si lo veía en física, me dice. Bien, entonces ya sabemos que la corriente es un flujo, una cantidad que es un flujo, es el cambio de las cargas con respecto al tiempo. Esto a nivel macroscópico, voy a poner una M mayúscula. Existen las cosas a nivel nanoscópico. ¿Han oído nanotecnología? Supongo que sí, ¿no? Nanotecnología, cuando entramos a escalas de nanómetros, y que estamos hablando ya en la escala del átomo. Entonces, los ingenieros eléctricos trabajamos, dependiendo de ustedes se metan en corrientes eléctricas muy altas, medianas o bajas, o ultra bajas, ¿ok? Y ahí es donde pues hay muchas cosas nuevas. Entonces, en una zona donde se permita que la corriente eléctrica fluya, ¿ok? Se define una cosa que se llama J, amperes por metro cuadrado, donde los metros cuadrados obviamente van a ser la sección, el área, tenemos una superficie que tiene un área. Recuerden que el área se da en metros cuadrados. Y la superficie es el elemento material que da origen. Puede ser algo físico, puede ser algo no físico, algo que yo defina, un círculo, un rectángulo, un cuadrado, qué sé yo. Ok, y las unidades son en amperes,
cuando se integra sobre esta superficie. Entonces, un pequeño cambio de J, como explica aquí, es una cuestión mental que ustedes tienen que tener presente. Esto se refiere a un pedacito aquí sobre un diferencial de área. Y luego, obviamente, vamos a sumarlo todo, ¿cierto? Hacemos una integración. Por eso ustedes, antes de llevar este curso, pues, llevar integrales y derivadas. Entonces, integramos todo. La corriente total, la corriente de conducción, que vamos a encontrar también que hay una corriente de convección, tiene que ver con este valor J, que es la densidad corriente superficial, multiplicado por el área en cuestión, y se toma en cuenta también el área si en este caso, por ejemplo, la superficie está como inclinada con respecto al flujo de las cargas. Entonces entra en juego el coseno del ángulo, por eso se hace el producto punto, ¿se acuerdan? Punto escalar. Todo eso está muy bien explicado en el texto. ¿Sí? Empezamos con relaciones. Este capítulo tiene muchas ecuaciones que yo creo que es importante que ustedes vayan anotándolas, teniéndolas. Durante el examen, el examen es corto, es un tiempo muy corto, son 4 horas, entonces ustedes no van a tener mucho tiempo. Uy, ¿en qué página estaba eso? Para que vayan estudiando el capítulo en forma ordenada y tengan bien claro dónde está cada cosa. Vamos a ver. No sé si se ve bien ese dibujito. Alguien que me pueda realimentar, porque ese dibujito es importante. Es como un cubito de azúcar. ¿Se ve bien, Ana? ¿Usted que está ahí? Sí, profesor. Relación de la corriente y la velocidad de carga. Una de las primeras ecuaciones constitutivas que les vamos a llamar, que quiero que ustedes descubran antes de hacer problemas, lo más importante es entender el concepto, porque el problema yo puedo hacerlo. Pero aquí, ¿qué es lo que quiero ver? Primero pensar en el concepto del diferencial, un pedacito de carga, en un volumen diferencial muy pequeño, que llamamos delta V. Bueno, que en este caso se mueve una dirección a una velocidad o rapidez Vx, ¿ok? Bajo la influencia, obviamente, de un campo eléctrico. Y es algo así como esto, este cubito que tiene pues una área aquí, una superficie, perdón, que tiene esta área, y aquí tenemos un largo, entonces delta S por delta L sería el volumen. Es una celda, así se llama, una celda espacial. Y si yo quiero pues tomar la carga total, pues sería la densidad de carga volumétrica, recuerden que esto es Coulomb por metro cúbico, multiplicado por el volumen, y obtengo, en ese caso, un pequeño diferencial, un diferencial de carga. Si yo quisiera, pues, tal vez el diferencial total de corriente, pues integro como quien dice todo el volumen, todo el área, todo el delta Q. ¿Okay? El valor de tiempo, en un paso de tiempo específico, toda la carga eléctrica que está atravesando, como se ve aquí, que atraviesa ese pequeño volumen. Bueno, pues llamémosle delta, y es un diferencial de corriente, que sería en este caso, en ese paso de tiempo, delta X por delta T, es la rapidez, el Vx. Se puede llamar velocidad. Aquí tenemos un pleito de conceptos, ¿se acuerdan? Unidades y magnitudes. No en balde, yo les había contado que yo trabajo en la parte de metrología en el laboratorio y soy el profesor que trabaja en metrología, bueno, óptica, variables eléctricas. Entonces el término aquí podríamos considerarlo más bien speed. Speed traducido en inglés es rapidez. Porque velocidad, ok, tiene un módulo, pero también tiene un ángulo. En este caso, a pesar de que parecería que estamos en X, no están indicando cuál es la dirección. Entonces, para ser congruentes con todo lo que hemos estudiado, vectores y demás, estamos hablando de la rapidez. Entonces, al final me queda la rapidez con la que se mueve esas cargas en este celda, que no hemos definido que está en el espacio, puede ser material, puede ser un líquido. Etc. Muy importante, antes de seguir, ¿okay? Para definir J, ok, delta I, ya tenemos eso. La densidad de corriente J en un punto es el diferencial de carga por el área. Delta Q entre delta S, de lo que hemos dicho, que es en este caso rho V por V. ¿Ok? Rho V por V. Rho V es el diferencial de volumen y la velocidad. Ahora, integramos, digámoslo así, todo el volumen, entonces el J total, vean que este J, la densidad de corriente la podríamos ver aquí como la única densidad que hay en la dirección donde se transportan o la trayectoria de las cargas. En este caso es en X, que es en la única dirección. Entonces este J es velocidad por la densidad volumétrica. Recuerden que esos son coulombs por metro cúbico. Este capítulo a mí me parece muy interesante. La primera vez que yo lo vi en este libro me dice, mira qué bonito. Esta es una unión muy bonita del electromagnetismo con la ciencia de los semiconductores, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, este J que está aquí, ya vamos a hablar de lo que sigue, ténganlo presente porque vamos a hacer unos experimentos virtuales donde se mide esto. Literalmente yo tengo J. Y si yo tengo, entonces, por ejemplo,
tengo un cilindro y yo conozco el área de esto y obtengo J, interesante, a través de Rho y V. Imagínense, ¿cómo mido la velocidad en un conductor? Bueno, no se vayan, lo van a ver. ¿Cómo hacen para determinar esos valores en los cables, en los conductores que ustedes usan? Yo quisiera motivarlos a ustedes de pensar que el curso les va a dar cómo funcionan las cosas. Yo uso un computador, ok, programa en Python y en C++ y todo lo que quiera, pero ¿qué es lo que está pasando por dentro? ¿Me explico? ¿Qué es lo que está pasando por dentro? ¿Qué es lo que, ese funcionamiento? Bueno, yo aspiraría a que ustedes indaguen un poco más. La continuidad de la corriente es, bueno, que se siga la corriente, ya sea de conducción o, como vamos a ver, de convección. Convección está como en el aire. Aparece una ecuación, no lo voy a ver todo en detalle porque está totalmente descrita aquí. Pensemos una carga eléctrica que escapa de un volumen, que escapa es que está ahí como contenida, entonces como que empieza a salir, a salir. Obviamente empieza como a disminuirse. Entonces vamos a imaginarnos algo así como una especie de superficie que rodea, como una superficie medidora, así como que rodea esa carga eléctrica que está como contenida ahí en un disco, un platito, qué sé yo. Entonces, bueno, la corriente es la integral de J por ds, que es el cambio negativo. ¿Por qué el cambio negativo? Porque empieza a disminuirse. O sea, si los electrones empiezan a salirse, debido a que se mueven en el tiempo, o sea, hay una corriente eléctrica, entonces empieza a disminuir la carga, ¿verdad? Entonces, haciendo este concepto, llegamos a utilizar lo que se conoce como el teorema de la divergencia, que es lo que ustedes estudian. El teorema de la divergencia es esto. Cualquier integral en una superficie cerrada, la superficie cerrada es esta área que es cerrada, que capta este montón de líneas de flujo que están acá. Estas son como las líneas de corriente eléctrica, el fluir de la corriente eléctrica. El teorema de la divergencia dice que es igual al volumen encerrado, o el volumen incluido ahí, del elemento nabla producto punto por el vector que está fluyendo, en este caso J. Aplicamos un poquito de desarrollo, ahí encontramos la ecuación de la continuidad. Ustedes la pueden hacer. No lo voy a demostrar, es matemática. La divergencia de J es el cambio negativo de la carga volumétrica que cambia con el tiempo. Recuerden que hay un concepto que se llama divergencia y tal vez han oído una palabra que se llama, lo contrario a la divergencia es la convergencia. ¿Okay? Convergencia sería que estas flechas van al revés, o sea que convergen. ¿Me explico? O sea que las flechitas van llegando, se están concentrando. ¿Okay? Y divergencia es cuando salen. Entonces, esa continuidad de la corriente eléctrica me va a decir que si la corriente eléctrica empieza a salir de un volumen, pues empieza a perderse, pues usamos la divergencia como que se están saliendo y estamos perdiendo carga. Eso es inicialmente ese detalle. Ahora sí, ya que hablamos de la corriente eléctrica, esto que estoy proyectando son los documentos con los que yo, ¿cómo decir? Complemento esto. ¿Se observa eso, Ana? Ana Torre, estás ahí. Yo me acuerdo de Ana, de hecho Ana estuvo en un congreso conmigo. Cierto, Ana, usted estuvo sentada ahí en el auditorio. Sí. Sí, ya me acuerdo de vos. ¿Le gustó ese taller, Ana? Era un taller de sensores, si no me equivoco, o de láser, no me acuerdo. Ajá, de fibra óptica de láser, De sí. fibra óptica era algo así, ¿no? De alguna cosa era de esos temas míos. Ok, recuerden que esta es la norma vigente en el país en este momento. Se llama así la norma IEC o Comisión Internacional de Electrotécnica 80.000. Entonces dicen, bueno, ustedes ingenieros eléctricos, a ver, todos ingenieros eléctricos. Aquí está en francés, Courant Electric, para que practiquen su francés. Y en inglés, Electric Current, y esos son los símbolos. Ojo que tenemos dos tipos de símbolos, el mayúscula y el minúscula. Para ir adelantando, cuando es mayúscula es cuando hablamos de corriente continua, o más bien corriente directa, DC. Ojalá fuera, normalmente son corrientes continuas en el mejor de los casos. Y cuando es minúsculo el símbolo, sabemos es corriente alterna. ¿Okay? Eso en los libros y en los documentos, análisis. Y sabemos eso, la corriente es una magnitud básica del Sistema Internacional de Unidades sobre el cual descansa el Sistema Internacional de Unidades. Quiero aclarar algo. La definición que tal vez aparece por aquí, qué sé yo, que yo lo pongo aquí, está desactualizada, está obsoleta, sí. Yo les voy a hablar que hay una nueva definición de cómo del ampere, de la corriente eléctrica, de cuya unidad es el ampere, y utiliza una variante de un FET, ¿se acuerdan? Entonces, este efecto de campo que se llama un SET, con doble T, y eso lo vamos a comentar un poquito más adelante. Les comentaba que este semestre estoy dando una optativa de licenciatura que se llama metrología, temas especiales 2 en electrónica, metrología cuántica, y ahí es donde se ve con detalle este nuevo tipo de definición.
Esto que está aquí del ampere, que es la unidad de la corriente eléctrica, recordemos que hay dos elementos nada más para que lo tengan presente. La magnitud es la corriente eléctrica y la unidad es el ampere, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes escriben o definen algo, pues déjame buscar aquí, estoy tratando de poner aquí, eso es, un texto. Entonces, la corriente eléctrica es igual, pero se me encuentra igual, aquí está, a 25 miliamperes, ¿de acuerdo? Corriente igual a 25 miliamperes. Entonces, uy, en ese caso, esta es el símbolo de la magnitud o la cantidad, o la, digámosle la cantidad, o magnitud, tal vez. Este es el valor numérico de esta medida, ¿ok? Y esto es la unidad. Pero miliampere es como que dice el símbolo de la unidad. Las unidades son los ampere, el ampere, y milis, y ya pues, 10 a la menos 3, ¿de acuerdo? Entonces, el valor numérico yo lo tengo con equipos, tengo que poner bien el símbolo. Entonces, hay toda una escritura. Que por cierto, esto lo escribí mal, yo casi que no sé si me deja hacerlo bien. Comúnmente está ahí, es en cursiva. En cursiva, ¿se acuerdan? La cursiva. Entonces van repasando o analizando eso conforme avanzan. Entonces, este documento que tengo acá, yo se los puse para que lo analicen. Les voy a pedir, por favor, como parte del curso, qué es lo que viene ahí, qué está J. Entonces, dicen, miren, esta norma la hizo la IS 80006. Nos están diciendo que J se escribe así, que el ampere, que se, y se dice ampere, no se dice amperio. ¿Okay? No hay que castellanizar los términos de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades y al BIM, el vocabulario internacional de metrología. Entonces, ese documento y este documento chiquitito que está por aquí de ejemplos, que ahora puedo revisarlo un momento, los voy a pedir que, perdón, que lo lean. Es este, disculpe. Bueno, este documento que habla de dieléctricos, aislantes, yo les voy a pedir que le peguen una ojeada. El libro que ustedes tienen del Hayek tiene secciones de eso. Eso es de otra referencia y yo lo que quiero es que ustedes pues hagan un poquito de trabajo. ¿De acuerdo? Seguimos adelante con la materia. Estamos en ciencia de los materiales. Por cierto, yo no sé si alguno de ustedes es físico o estudia física. Pregunto. Pueden decirme. Ana, vos no, ¿verdad? Vos sos ingeniera eléctrica por todos los lados. Creo. No, yo no, profe. ¿Alguien estudia física o le gusta la física o va por esa línea? Porque muchas veces llevan las dos carreras. Bueno, no sé, porque hay un laboratorio nuevo, bueno, un edificio nuevo, un antiguo laboratorio que es el CICIMA, el Centro de Investigación en Ciencia y Ingeniería de Materiales, que está ahí cerca del edificio de Ingeniería Eléctrica. En algún momento yo colaboré con ellos y trabajan con materiales, se trabaja con láseres, se trabaja con radiación, con plasma, se trabaja con rayos X y se trabaja con campos electromagnéticos, con pequeños sincrotrones y ciclotrones, perdón, ciclotrones. Y entonces, el estudio de los conductores, de los aisladores y de los semiconductores, a veces es interesante o es importante evaluar algún tipo de elementos. Y entonces existe un laboratorio afín a la Escuela de Ingeniería Eléctrica y de Física, entonces, para que lo sepan. Muy bien, esto posiblemente ustedes ya lo han leído, entonces lo que les puedo comentar hoy es que tienen que pues, repasar un poquito qué es un conductor, donde las bandas de conducción y de valencia están literalmente llenas, casi que literalmente se traslapa lo que se conoce como la banda brecha o gap, en inglés gap no es una marca de ropa también, ¿verdad? Gap, brecha, es una pequeña brecha donde la materia ha creado pues una sinergia entre los electrones de valencia, los donde se acomodan en forma natural en el átomo, y la banda de conducción que prácticamente se libera de una fuerza fuerte que lo mantiene unida a la parte positiva del núcleo y pueden moverse fácilmente. Creo que ese concepto ustedes ya tienen que manejar. Aquí está el energy gap o la brecha de energía en el aislador, que posiblemente es de algunos electron volts más grande, aproximadamente 25 mil electron volts o un número muy pequeño de electron volts. Tenemos un semiconductor donde los electrones pueden brincar muy fácilmente a la banda de conducción. Y en los aisladores, los electrones les es más difícil brincar a la banda de conducción, por eso no hay conducción, o por lo menos es más difícil. ¿Ok? Entonces no hay una brecha de energía plausible, fácil de ver para que los electrones se mueven libremente. Los aisladores tienen grandes brechas de energía que nos repelen que se levanten electrones en la banda de conducción. Posiblemente ustedes de física se acordarán que este brinco de poderse poner de la banda de valencia a la banda de conducción es lo que se llama como el brinco cuántico o quantum leap. Y eso es lo que en materiales se estudia. Entonces, el semiconductor, que lo usamos mucho en electrónica de consumo, y en el estudio de la electrónica, pues es importante tenerlo presente. Muy bien.
Entonces empieza una colección, disculpen aquí, voy a moverme un momento, bueno, ustedes no me están viendo, me estoy moviendo acá, se ve acá, un poquito, cuando estoy acomodado. Flujo de electrones en conductores. Este capítulo es, recuerden, conductores, materiales, fronteras. Y hay unas ecuaciones. Pónganle cuidado a estas ecuaciones porque en el experimento que les voy a presentar el próximo jueves, recuerden que así lo voy a hacer, o sea que yo voy a hacer un experimento en el laboratorio, me hubiera gustado montones que ustedes fueran al laboratorio. Bueno, Ana, vos lo conoces el laboratorio, creo. ¿Quién más conoce el laboratorio, el LAFLA, cuando tenemos láseres y equipos ahí echando humo y haciendo reacciones? ¿Solo vos, Ana? ¿O alguien más? Díganme, hablen. ¿Me escuchan? Yo nunca me he pasado por el laboratorio, profe. Nunca has pasado. Yo Bueno, tampoco, yo nunca. los invito a que me visiten. Ana, ¿tú sí has estado? No sé si Ana nos abandonó. Ana, Sí, profe. es que Ana la conozco, por eso hablo mucho con ella. Pero si has estado en el laboratorio, ¿qué te parece? ¿Qué le puedes contar a los compañeros? Más o menos, lo que conoces. Eh, ¿Te acuerdas? ¿O no te sí, acuerdas? sí. Sí, sí, me acuerdo, claro, sí. No sé, es vacilón. Lucecitas de color. Lucecitas de color. Bueno, es literal. Tenemos láseres. Y los láseres, recuerden que si no fuera por los láseres, no estaríamos haciendo esto. No habría Zoom. Alguien dice, ¿de qué es inalámbrico? No, no es cierto. Le metieron un gol. Se va por la planta externa de la fibra óptica de Colby, de Tigo, de Cabletica, y hay radiación óptica, hay láseres que en este momento nos están haciendo que tengamos esta conexión vía Zoom. ¿Sabían eso? Bueno, bienvenidos a las telecomunicaciones. Y todo eso saber cómo ese láser trabaja empieza por, tengo que saber si el material es conductor, es semiconductor, y si es semiconductor de qué tipo, cómo lo contamina, etc. Entonces hay una cantidad de ecuaciones que nos van a relacionar elementos. Es una conexión de elementos. Sabemos que la fuerza me relaciona a un campo eléctrico que esté en algún momento ahí dado, que influye al movimiento de cargas, contrario a la fuerza para mantenerlo, por eso signo menos, por la carga de la carga eléctrica. O sea, la carga eléctrica en ese caso, si es un electrón, es menos E. Esa es la fuerza para para moverse bajo la influencia de un campo eléctrico. Y se mueven los electrones forzados, aceleran a, bueno, desde un equilibrio o desde una velocidad de equilibrio, es lo que se conoce como una velocidad de deriva. O sea, ellos empiezan, los electrones, cuando pegan el brinco, la banda de valencia, se ponen en la banda de conducción y hay un campo eléctrico positivo por acá y negativo por acá. Los electrones al estar acá, ¿hacia dónde se mueven? Ya, a la carga positiva. Y los empieza a acelerar hasta que llegan al terminal donde son absorbidos por la fuente, por la FEM, como hablamos la vez pasada, y ahí vuelven a cerrarse el circuito eléctrico. Encontramos una ecuación que dice que la velocidad de deriva es menos mu e, la movilidad. Hay que tener cuidado que este mu e, que no lo confundamos con el mu de la permeabilidad cuando veamos campo magnético, por e. La movilidad se expresa en metros cuadrados entre, este sería, creo que es un volt segundo. Es como una velocidad como volumétrica, multiplicado por e, que son volts por metro cuadrado. Se cancelan los volts, un metro por ahí. La cosa es que queda metros al cuadrado, si ustedes se dan cuenta. ¿Cierto? Esta movilidad de metros al cuadrado entre volts por segundo, vean, el jueves vamos a analizar un experimento de cómo se mide. Es muy bonito, no falten el jueves, llegan a sus compañeros, porque voy a exponer aquí, usando germanio tipo N y tipo P, pues más o menos usando equipo, cómo obtenemos este valor. Oigan, y la movilidad me meto a Google y se lo pido y me lo da. Sí, sí, no, eso es muy fácil, eso me lo puede hacer cualquier persona. Es cómo se hace en un laboratorio para luego llegar a Wikipedia y poner el dato ahí. ¿Me explico? O sea, se recuerden que ingeniería es algo práctico. O sea, cómo se mide esto en la realidad. Entonces, eso va a ser la práctica 2 para que ustedes estén muy atentos. Entonces, la velocidad de deriva, como dicen aquí, sabemos que es en la dirección del campo eléctrico, lo dijimos como velocidad, se usa para encontrar la densidad de corriente. Ven qué interesante cómo vamos a empezar a unir conceptos. J es la densidad por la velocidad, que era la velocidad de deriva, ya eso lo conocíamos, lo acabamos de poner acá, son los términos, y tenemos la densidad de carga, ¿ok? Y definimos, fíjense para no meter la pata aquí un momento, a ver si esta cosa me permite, ahí está, ok, ahora sí, ya puedo moverlo. Definimos sigma, espero que se
Me van siguiendo. Sigma como estas dos unidades. La densidad de carga por unidad de volumen y la movilidad. En este caso, la del electrón. Entonces, tenemos que conocer la movilidad en un semiconductor, en un conductor y en un aislador. Espero que me vayan siguiendo. Y eso es lo que determina la materia. Entonces, como les comentaba, ciencia, ingeniería de materiales nos lleva de la mano a esto y existen tablas que lo han hecho los químicos, los han hecho los ingenieros en electrónica, los físicos. Y al final encuentro una relación muy bonita, que J es sigma por E. ¿Ok? Hacía un rato, bueno, sigma es la movilidad por una densidad de carga. Y claro, alguien me diría, bueno, la movilidad es como expresado, o sea, como que en cierta forma me quité la velocidad, ¿cierto? Voy a devolverme un momento para expresar un término que tiene que ver con el caos. Permítame devolverme un momento por acá a la antigua definición de J, no esta. Todo eso está en el libro, aquí. Hacía un momento hablé que J es la densidad de carga por unidad de volumen por una velocidad, la velocidad de movimiento ahí, de efecto. Vean, no hay nada más difícil que medir una velocidad metros por segundo, ¿cierto? Eso es una velocidad o rapidez. Vean ustedes, qué sé yo, con los vehículos en la calle, que los tráficos de tránsito utilizan un radar, qué sé yo, para ver si la velocidad es la correcta. Y los equipos, ¿con qué miden? Dicen, mire, usted iba 80 kilómetros por hora, pero el fulano dice, no, mire, de acuerdo a mi equipo, a mi carro, a mi indicador de velocidad, iba a 79 kilómetros por hora. Entonces el árbitro tráfico dice, no, pero mira, aquí mi equipo dice 80, 81, y este es un equipo mío. Esas discrepancias es porque los equipos para medir cuestiones temporales, y más si son electrónicas, varían. Y eso se llama un principio físico que se llama la incertidumbre de la medición. Seguramente ustedes lo tienen que haber visto en algún momento en física. Por eso es importante en hacer cierto tipo de ecuaciones y de mediciones, tratar de, como quien dice, quitarme la velocidad y ponerlo en términos de otra cosa. Por eso tenemos esta expresión, que J, la densidad corriente superficial, es sigma, que es la conductividad, multiplicado por el campo eléctrico. Y ahora sí ya vamos a tener, si tenemos un campo eléctrico, si tenemos J, la posibilidad de medir algunas cosas de manera muy práctica en el laboratorio. ¿Se entiende? Perdón, sí, se me mueve muy rápido esto. Entonces la ecuación que me indica el libro es que sigma, bueno, es menos sigma por E por E. El menos era porque venía cargado con que era negativo, en este caso la densidad de carga. Siemens por metro, muy importante, y en el caso de un semiconductor hay que tomar en cuenta ya sea los electrones y los huecos, porque por eso es positivo, porque le asignamos una carga eléctrica, una densidad de carga eléctrica positiva a los huecos. Creo que recuerden esto porque eso es de electrónica también, ¿verdad? Entonces, con esta ecuación que está aquí, nos vamos a mover a la parte práctica. Y entonces llegamos a algo que ustedes conocen, que vamos a ir celebrando hoy en el material, que es la ley de Ohm para teoría de campo electromagnético. Yo no sé si ustedes, la mayoría de ustedes les han contado que este curso antes se llamaba campo, ¿cierto, Ana? ¿A usted le ha llegado ese chisme? La gente le decía campo. Ahora se llama electromagnetismo 1. Resulta que antes el curso sí se llamaba teoría de campo electromagnético. Entonces, como las personas tienden a simplificar los términos, entonces le llamaron teoría de campo y luego campo. Y un poco más le ponen O. O sea, la gente empieza como a no gastar saliva en las palabras. Pero el término correcto del curso es electromagnetismo, y le dejamos como electromagnetismo 1 porque eso es. Pues hablemos de la resistencia eléctrica, que ustedes ya la conocen, la resistencia de que se muevan las cargas eléctricas en ciertos materiales, pueden ser gases, pueden ser también líquidos o sólidos. Y entonces, otra ecuación de relación de cosas, consideramos en este caso un conductor cilíndrico, se le aplica una tensión U a los dos extremos, obviamente si hay una tensión va a haber un campo eléctrico involucrado, va a haber un flujo de corriente eléctrica, muy bien, a lo largo de la longitud, se asume que es distribuido uniformemente, estamos hablando de baja frecuencia o frecuencia nula, corriente directa, ¿ok? Eso va a cambiar, ya que interesante lo que les voy a comentar, cuando hablemos de corriente alterna, en que la corriente eléctrica se va a situar como en una película delgadita, finita, que está aquí al lado, y no va a haber nada aquí en el centro. Eso se llama el efecto pelicular o el efecto piel, y lo vamos a ver en el capítulo 11, si no me equivoco, cuando veamos ya señales alternas. ¿Okay? Entonces tenemos, bueno, el potencial de ir de A a B, como está marcado aquí,
es la integral, como vimos la vez pasada, del campo eléctrico por ese diferencial de longitud negativo. Aplicamos un poco, sabemos que el diferencial de A, la diferencia potencial de AB es el campo eléctrico por la distancia LAB, o sea, en realidad el valor del potencial, dependiendo de lo que sea la referencia, es V es igual a E por L, donde L es el largo. ¿Okay? Es un concepto para unir la teoría de campo electromagnético con la teoría de circuitos. La corriente eléctrica acabamos de definirlo como J por S en forma macroscópica. J es I por S, era sigma por E, y entonces el E es V por L, que lo traemos de la otra ecuación, y ponemos V en términos de la corriente eléctrica y algo más en esta forma. O sea, como quien dice, lo que hice fue poner sigma, como describirlo en los términos, digamos así, positivos, y despejamos V, por ahí va la idea. Y esto recuerda entonces que hay una ley de Ohm que dice que la tensión o potencial es la corriente eléctrica por la resistencia eléctrica. ¿Okay? Entonces, de fijos, encontramos que resistencia eléctrica es L, el largo del cable, dividido por el área, por sigma, 1 entre sigma, que es la conductividad. O sabemos que 1 sobre sigma, la conductividad, es lo que se conoce como, voy a poner aquí tal vez amarillo, la resistividad, espero que se vea. ¿Cierto? Ohms por metro, una cosa así. Ahí se van cancelando. Recuerden que este metro de aquí se cancela con este metro, entonces hay un metro que se me tiene que cancelar, no sé si se me va a cancelar. Pero la cosa es que me tiene que quedar en ohms. De acuerdo. Ese es el ohm metro, entonces sería, para que se cancele. Esos valores están dados en las tablas y cuando uno pues trabaja en materiales, etcétera, fabricando componentes, cosa que no hacemos en el país, pues lamentablemente pues trabaja uno con ciencia de los materiales, ¿ok? Entonces, antes de entrar acá, las propiedades electrostáticas de los conductores, vean qué importante, nosotros no estamos poniendo señales alternas, estamos trabajando con corriente directa, o sea, que tiene un campo eléctrico siempre pasivo ahí, su campo eléctrico negativo, y tenemos esa influencia de campo eléctrico, o sea, estamos en condiciones estáticas. Estos capítulos, 4, 5, 6, 7, hasta el 9, digamos como que estamos en condiciones estáticas. Ahora tenemos nuestro conductor, ¿ok? La carga eléctrica que se le coloque ahí encima o la carga eléctrica sobre ese conductor se va a situar solamente en la superficie, porque es una superficie equipotencial donde las cargas se desplazan. No va a haber campo eléctrico adentro, sino que a ver, aquí se origina un campo eléctrico que va a terminar o morir donde se haga su balance, una carga eléctrica negativa, para hacer el balance electrostático. ¿Okay? La carga existe solo en la superficie donde las densidades o la densidad de portadores de cargas superficiales existen, no en el interior. O sea, Rho sub S está distribuido sobre la superficie. Cuando es conductor, ¿verdad? El campo eléctrico no existe, no hay un componente tangencial. Bueno, perdón, voy a explicar esto. Ya vamos a mostrar en las propiedades que siguen de frontera que aquí no hay conductor adentro y aquí sí hay, conductor, no hay campo eléctrico adentro del material, pero sí hay un campo eléctrico afuera del material. Y eso le vamos a llamar un campo eléctrico tangencial T. Tangencial porque está así como rozando la superficie. La superficie del conductor, como dije hace un momento, es un equipotencial. Y eso es importante a la hora de establecer, en nuestro caso, las fronteras, porque en este capítulo 5 se estudia la frontera de dos materiales conductores. O sea, ¿qué pasa cuando un conductor le arrima otro conductor? ¿Qué ocurre aquí en la interfaz? Eso es algo que vamos a analizar en este capítulo. Bueno, por eso en este capítulo se analizan las condiciones de frontera, que es este material que está por acá. Todo esto está en el libro, ¿okay? Incluyendo este de los materiales, si no me equivoco, donde vamos a estudiar la parametrización de la materia, pero esto va a corresponder, a otro capítulo. Vamos a ver esto. ¿Me escuchan bien? No sé si están bien conectados. Ana, ¿me escuchas? Sí, creo que sí. Sí, profe. Ok, Sí. antes de seguir y hablar de Sí, profe, se escucha bien, solo que ahorita se le fue el audio un poco. Sí, dice que mi conexión es inestable y qué sé yo, eso ocurre. Y Yo ojo, pensé que era mi internet. no, es el internet en general, puede ser el mío, puede ser, comparto el internet con, pues aquí también con mi hijo,
Saben que el ancho de banda disminuye y no solo a veces es la conexión, el ancho de banda mía, sino de las casas. Les voy a hacer una explicación muy rápida de cómo funciona el internet sobre fibra óptica. Aquí tenemos una casa, hay un módem, que posiblemente la conexión es wireless, inalámbrica entre las casas, o posiblemente muchos de ustedes pueden usar un cable UTP, que es una conexión física, una línea de transmisión, pero la fibra óptica recibe las señales de un montón de casas y comparten lo que se llama un canal óptico, un láser, que se enciende y se apaga a alta velocidad. Siguiendo los patrones de 1 y 0, y a veces cuando hay muchos tributarios, personas pidiendo información o extrayendo información, pues hay una latencia en que el láser como que se satura. Por eso a veces las conexiones de internet que dicen, es que fibra óptica es lo mejor del mundo. Bueno, no necesariamente. Ok, los invito a los interesados en telecomunicaciones, cómo funciona la parte de fibra óptica, yo de esa área. Les había comentado que en verano solicitudes de alguna gente me pidieron que viéramos algo sobre mediciones, que es exactamente lo que los técnicos, ingenieros miden en la calle. ¿Qué pasa cuando un carro se lleva un poste y baja todos los cables y despapaya todos los cables? ¿Cómo se arreglan? ¿Cómo sabemos que quedó bien? Bueno, eso es algo práctico y eso lo voy a ver en este curso en verano con los equipos y las normas y los procedimientos. No voy a adelantar mucho, pero para ver que el internet no es solamente algo mágico, sino que realmente es puro truco de ingeniería eléctrica. Por ejemplo, ustedes tienen, dice, un conductor de cobre AWG número 12. Okay, no sé si saben lo que es eso. Esto significa en inglés American Wire Gauge, o como quien dice, el calibre de un alambre americano gringo, estadounidense, de New York. Recuerden que los gringos se dicen americanos a todo, ¿va? Bueno, estadounidense. Hay que acordarse que los estadounidenses, nuestro amigo Edison, hay sus pleitos con nuestro amigo Nikola Tesla, etc. La cosa es que fueron el primer país donde la Westinghouse empezó a distribuir energía eléctrica en forma de corriente alterna, y ellos fueron los que iniciaron digámoslo así, la creación normalizada y la fabricación de alambres conductores más o menos organizados y con un forro. Anteriormente, qué sé yo, Faraday, Ampere, qué sé yo, los antiguos físicos de la primera y segunda parte del siglo XIX, pues sí, destruían ciertos conductores de cobre ahí, pero todos feos, todos irregulares. Recuerden que no había eBay ni Amazon, ni a comprar cosas, ¿no? La gente tenía que hacer sus cables. ¿Okay? Entonces, ellos empezaron a normalizar un patrón que se llama AWG, y 12 es como quien dice el grosor. Bueno, a ver si lo puedo poner aquí. El grosor se refiere al tamaño del alambre. Usted puede tener un forrito externo, ¿no? Un forrito, ustedes lo han visto, de caucho, de cobre, de plástico, qué sé yo. Pero el conductor en sí, para coger algo azul aquí, voy a coger una cosa. El cobre, donde se conducen los electrones, tendría que tener una sección transversal lo más circular posible. Y obviamente, visto así de lado, es algo así como un cilindro, ¿no? Ok, entonces dice que un conductor que tiene un diámetro de 80.8 mils. Este ejemplo lo extraje de una referencia estadounidense, gringa, qué sé yo. Mil significa milésimas de pulgada. ¿Se acuerdan la pulgada? Que la pulgada nosotros no la usamos. La inch, los inches. ¿Alguien me está llamando? No sé. No, sos vos, no me asusté. 2,54 segundos. Tengo una pregunta. Dime, con todo gusto. A ver. ¿Cuál es tu nombre? Porque No tengo nada para oírte. Dime. Aarón, Dime, Aarón. porque era que el calibre es inverso, digamos, al nombre, digamos, que un 12 Ajá. es más bien más ancho que un 14, y así es que no recuerdo. Más pequeño. Eso viene por norma. Ahora, que como una explicación exacta, la que yo conozco, sí, es que el diámetro o el calibre, entre más alto el número, me va a indicar como que son como milésimas de resistencia también a la corriente eléctrica. Obviamente, se conocen, el cable número 0 tiene un diámetro grande, posiblemente de algunos milímetros, y el número 12, el número 20, o el número 32, que es el que se usa en los audífonos, es, sí, inversamente a la corriente eléctrica que soporta, como te dices, entre 1, entre 12, al dividir entre un número más grande, pues se hace más pequeño, o sea, como que su soporte a la corriente eléctrica es menor, ¿cierto? Okay. Bueno, uno diría, 1 sobre 0 es infinito, ok, infinito, es infinita el soporte a la corriente eléctrica.
Claro, sabemos que infinito no existe. Por ahí va la idea, ¿cierto? ¿Y de casualidad sabe cuál es esa norma o no? Sí, de hecho, la norma es no, puedes usar basándote en la AWG, pero la norma de código de numeración es una norma IEC, que te puedo dar el dato ahorita, pero si vos la buscas en internet, así, rápidamente, como AWG y pones equivalente, te va a dar la norma IEC, que es la electrotécnica. IEC es como quien dice la norma mundial, ¿okay? Y AWG es la norma gringa. Nosotros entonces ahí te va a dar toda la secuencia. Bueno, listo, gracias. está bien, Aaron. Ok, entonces con este llame. Pero todos modos el ejemplo, déjeme terminarlo porque va completo. Dice, tenemos un conductor de 50 pies. Caramba, ¿cuánto es un pie? ¿Se acuerdan? Un foot, algo así como 30 centímetros. Ok, entonces tenemos que aterrizarlo a nuestro sistema internacional de unidades, ¿verdad? 30 centímetros. Porta una corriente de 20 amperes, hay la intensidad de corriente eléctrica, la rapidez, la velocidad de deriva, la caída de tensión y la resistencia al cabo de 50 pies. Entonces aquí estamos poniendo todo este montón de gente. Entonces unimos ecuaciones de teoría de campo electromagnético y aquí se hace toda esa conversión. Un mil es una milésima pulgada, como les decía, de sección transversal. Entonces el área la vamos a poner en el sistema métrico, ¿verdad? Hacemos la conversión de la pulgada a metros, la conversión, pi por el radio al cuadrado, La cosa es que aquí está el área en metros al cuadrado. Claro que es muy chiquitita, ¿verdad? Y esa es la menos 6. ¿De acuerdo? Esto al final, en un 12 a WG es algo así como 0,6 de milímetro de diámetro, más o menos. ¿Okay? Seguimos. J es la corriente entre áreas. Esto parece un 1, pero eso es la corriente dividido por el área. Que tener cuidado. Entonces, 20 entre el área, tenemos tantos amperes por metro cuadrado. 6,04 por 10 a la 6 amperes por metro cuadrado. Para el cobre, este dato me lo dan la conductividad 5,8 por 10 a la 7 Siemens por metro. Tal vez aquí podríamos tener un poquitillo más de dígitos, ¿cierto? Recuerden que yo soy partidario de tener muchos numeritos para que las mediciones sean lo más exactas posibles. ¿Okay? Luego, el campo eléctrico es J por sigma, lo acabamos de encontrar, entonces tienen que poner todos ustedes, hacer sus formularios, ya tenemos el campo eléctrico. Si tenemos el campo eléctrico y teníamos el largo del tramo, que era como 50 pies por 12 pulgadas, y lo que corresponde cada pie, cada pulgada, bueno, esta conversión al sistema métrico, la cosa es que tenemos un largo ahí, una distancia, de 15 metros más o menos, por el campo eléctrico, la cosa es que tenemos 1,59 volts. Bien, como a partir de ciertos números nos vamos llegando a las cosas, y si queremos la resistencia eléctrica, pues sencillamente V dividido entre la corriente eléctrica, ya tenemos la caída de tensión, tenemos en este caso la corriente eléctrica, y voilà, tenemos 795 por 10 a la menos 2 ohms, o algo así como 79.5 miliohms. Vean, muy importante, Aarón, usted que es el hombre preguntón. Bien, me parece muy bien, Aaron. Aquí a esto le voy a llamar V, tensión, porque hay una corriente eléctrica. Recuerden que, a pesar de que habíamos hablado de U para tensión, esta es otra referencia, tal vez aquí había sido mejor poner U, el símbolo U para la tensión. Y recuerden que V es para potencial eléctrico. ¿Okay? Aquí es tensión porque hay una corriente eléctrica involucrada. Veámoslo así, cuando hay una resistencia eléctrica usamos tensión. Cuando no hay resistencia eléctrica, cuando es como en el aire, cuando es como en un líquido, entonces usamos potencial eléctrico. Ok, la movilidad del electrón en el cobre es esta. Este es un dato dado, lo buscamos en tablas, se puede medir en laboratorio, como les digo. Conocemos entonces que la conductividad se relaciona con la movilidad y la densidad de carga. Entonces la densidad de carga la despejamos, sigma, que me lo dio un dato, la movilidad que me lo dieron, y ahí está, coulombs por metro cúbico. Ven que estamos viendo un tramito de 15 metros de un alambre número 12, que es como el que se utiliza mucho en alambrado de las casas, el alambrado eléctrico, ¿ok? 15 metros de ese cable, que tiene como, digo, sí, un poquito menos de 1 milímetro de diámetro. Y entonces tenemos ese número, 1,81 por 10 a la 10 coulombs por metro cúbico, imagínense. Y están ahí esos electrones o esa carga eléctrica por metro cúbico está latente para moverse. ¿De acuerdo? De J, que es sigma por
Recuerden que U aquí hay que tener cuidado. Esta U es la velocidad deriva. Vean que se puede confundir con ese U que yo les decía que era tensión. Espero que sigan este ejemplo y no se enreden, ¿verdad? Por eso es importante tener una tabla de ejercicios, de todos los símbolos y demás. Entonces, la rapidez es J, que ya la habíamos encontrado por ahí, ¿sí? Acá, dividido entre sigma, que lo acabo de encontrar por acá. Todo es una relación. Voilà. 3,34 por 10 a la menos 4 metros por segundo. Esta es la velocidad de un electrón. Y de ahí, ¿no? Como dice aquí el ejemplo, para mover un poquito para acá. Esto, un electrón le toma aproximadamente 30 segundos moverse una distancia de 1 centímetro en este conductor de cobre número 12. ¿Ok? Entonces, estamos relacionando ecuaciones de teoría de campo con teoría de circuitos eléctricos. ¿Ok? ¿Estamos bien? Que me hayan seguido. Este ejemplo es bastante representativo. Y ahora, para dejar indicada una condición de frontera, que luego lo vamos a poder utilizar, es, ¿qué es una condición de frontera? Primero que nada, bueno, que nosotros unimos, esto está en el libro completamente claro, espérense que se me movió aquí, ahora sí. Tenemos un conductor, un pedazo de este conductor, como el que acabamos de ver, de alambre, wire, y dice que es un dieléctrico. Bueno, ¿qué puede ser un dieléctrico? Un dieléctrico es el aire, por ejemplo. Entonces, las condiciones de frontera, que como para repasar rápidamente, es separar un campo eléctrico que esté involucrado ahí en sus dos componentes, la tangencial o la componente horizontal, llamémoslo aquí, y un componente normal o vertical. Realmente lo separamos. ¿Ok? Y tenemos aquí como dos trayectorias, dos superficies, una como quien dice, visto de frente es esa interfaz donde marcamos este pequeño rectángulo que llamamos, bueno, delta W, delta H, o sea, son pequeños diferenciales de longitud para analizar cómo están acomodados los campos eléctricos ahí. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Sobre esta trayectoria vamos a integrar campo eléctrico por esa diferencial de longitud para ver, como quien dice, los potenciales eléctricos que estén ahí involucrados. Claro, si yo empiezo aquí en A, doy la vuelta y termino otra vez en A, como estamos en un campo conservativo, la suma de potenciales es cero. Acuérdense de sus cursos de circuitos eléctricos, ¿ok? Por eso aparece este cero aquí. Vamos a sumar todos los potenciales, o potenciales eléctricos. Entonces, marcamos la trayectoria de AB, de B a C, de C a D, de D a A, de todo a cero. Y tenemos, digamos, en la primera sección de A a B, tenemos delta W, y tenemos un campo eléctrico E transversal. Sería este que está aquí afuera. Muy interesante es el que va de A a C. De A a C, perdón, de C a D, perdón, disculpe. El tercero, el de C a D es cero, porque aquí no hay campo eléctrico metido. Recuerden que el campo eléctrico en el conductor es cero. Aquí tenemos un pedacito afuera, un pedacito afuera. Y al final lo que tenemos es un campo transversal en delta W. La mitad de la parte exterior que sobresale, le llamamos campo normal. La otra mitad que sobresale del campo normal. Y todo es igual a cero. Aquí voy a borrar un poquito. Esta es la descripción que está en el libro, nada más estoy siguiendo. Como hay, digamos, direcciones, estoy avanzando en esta dirección, digamos, negativo, en esta dirección positivo, ustedes se dan cuenta que estos dos elementos se cancelan, entonces encontramos que ET en esta interfaz es cero. ¿Ok? Como quien dice, el E tangencial, que es este que está acostado por acá. Vamos a ver. Producto cruz con N, ¿qué es N? N está por acá. El producto cruz de dos vectores que están a 90 grados, me diría, bueno, es la magnitud de una, la magnitud de la otra, por el coseno del ángulo. El coseno es 90, muy bien, pero este es cero. Por eso este producto cruz es cero. ¿De acuerdo? Y entonces, lo que me queda, ahora van a ver, es jugar con los componentes normales. Normales es normales a la superficie. Recuerden que este es el vector normal a la superficie. Ven que hay un conductor y el dieléctrico. Ven que es interesante porque cuando yo le pongo cargas eléctricas sobre un conductor, se sitúan acá y empiezan a crear un campo eléctrico. Bueno, ese campo eléctrico que va para afuera ya lo vamos a relacionar. Ya vimos que no hay como mucha relación o mucha cosa tangencial. Yo quiero ver qué pasa en forma normal. Entonces la descripción que está aquí
es aplicar la ley de Gauss. La ley de Gauss dice que la integral del vector D, que quiero repasar en un momento, el desplazamiento eléctrico por el área, es igual a la carga encerrada. O sea, si yo tengo una carga eléctrica Q y como que la encierro en diferentes áreas, diferenciales de área, yo puedo ver cuánto vector D atraviesa este vector ds, diferencial de superficie, lo integro sobre toda la superficie y encuentro la carga encerrada. Eso es lo que dice la ley de Gauss para la carga eléctrica, para el campo eléctrico, perdón. Y entonces hago algo similar. Tenemos lo que llama una cajita como para guardar píldoras o para guardar cosas. Una cajita como un pequeño cilindro. Lo ven acá. Que tenemos esta superficie, está un cierto delta H, superficie, penetra el material conductor, la otra pedazo está en el material eléctrico de afuera, y hacemos una integral de áreas de ley de Gauss en esas tres partes, nada más es un repaso, y tenemos una carga eléctrica de alguna forma involucrada con esta zona y una carga eléctrica involucrada con esta zona. Ok, en la parte de abajo y a los lados, vamos a ver, primero que nada, el vector n, que va por acá, nosotros queremos encontrar el D de las cargas eléctricas irradian en forma radial, y el vector normal de las caras está a 90 grados, ¿cierto? Por eso el producto punto de vectores que están a 90 grados es 0. Por eso aquí está esta flecha. O sea, esto es 0 y este es 0. Lo único que me queda es la superficie top o la superficie superior. ¿Correcto? Y ahí es donde va una línea de flujo de N. ¿Cierto? El vectorcillo involucrado es el de normal. Y el de normal a la hora de integrar el D por el N, el ds, y la carga es rho, vamos a ver, rho superficial es carga por unidad de área, digámoslo así. Entonces, rho por delta S es la carga total que está aquí metida, digamos, en esta pequeña zona. Se cancelan los delta S y me queda que el dn es igual a rho S. O sea, más formalmente, d.n es rho S. Con esta descripción uno puede hacer ejemplos, voy a hacer algunos ejemplos de estos que están por aquí en el material, pero es importante que ustedes vayan leyendo este material, el resumen de cómo manejo las intensidades de carga de campo eléctrico estáticos, ya sea perpendiculares o normales, en una interfaz de materiales. Alguien me dijo algo por ahí, ¿qué fue? No me asusten. No sé. Aaron, ¿está por ahí? Me parece que sí, Aaron da. Bueno, vamos a... Sí, aquí estoy. Ok, entonces vamos a parar ya la sesión por aquí. Vayan leyendo esto, es muy bonito. Este libro es muy ilustrativo, el libro, el capítulo. Para las personas del grupo de inclusión, voy a tratar de llevarlo un poquito con calma. Me han dado cuenta que no estoy haciendo las sesiones muy largas porque tenemos 10 estudiantes que se van a incorporar y no quiero pues avanzar mucho. Entonces, lean esto, tienen mucho que leer, ya tienen trabajo asignado, siéntense, lo lean, si tienen dudas me avisan, ya tienen una tarea asignada, tienen un trabajo asignado, espero que ya tengan sus grupos, y si no tienen, pues, por medio del grupo de mensajería WhatsApp, se comunican, ¿de acuerdo? Ana, no se me vaya, está por ahí. ¿Quién más es del grupo de nuevo, de inclusión, que está participando ahorita? Profe, yo creo que hay alguien esperando para entrar a la clase. Profe, yo acabo de entrar. Ajá. Ah, sí, Marco Vázquez, no sé. Sí, sí. Digo yo porque aquí lo estoy viendo que se me marcó. Bueno, entonces, las personas, vamos a parar la clase por aquí ahorita, voy a cerrar ahorita.